Para nosotros, ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, compatriota Diosdado Cabello Rondón, ciudadano Elvis Amoroso, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Tania Díaz, segunda vicepresidenta de esta Asamblea Nacional, Fidel Vázquez, secretario de la Asamblea Nacional, Elvis Irobo Pérez, subsecretario de la Asamblea Nacional, y todos los presidentes, presidentas de comisiones presentes en este evento, diputados, tantos del sector gubernamental como del sector opositor, a quienes agradezco estén presentes para escuchar esta rendición de cuentas, miembros de ONG, defensores del pueblo, funcionarios de nuestra institución, la Comisión por la Justicia y la Verdad, representantes de organizaciones de derechos humanos presentes. Decía que para todos nosotros, presidente Diosdado Cabello y demás parlamentarios, siempre va a ser un grato honor estar en esta importantísima casa de las leyes, casa de la política, lugar donde compartimos durante mucho tiempo, y me permiten este breve testimonio. Pudimos presenciar cómo, siendo diputados al Congreso bicameral, cómo se gestó, digamos, esa transición, porque era el último Congreso bicameral. En aquel tiempo fui diputado principal por Distrito Capital. Algunos de los presentes también me acompañó en esa, vamos a decir, ya moribunda Cámara Legislativa. Y luego también acá estuvimos cuando se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, en estos mismos espacios. Y posteriormente en la primera Asamblea Unicameral. Jornadas importantes de mucho esfuerzo, de mucho talento, de mucho diálogo, de mucha inteligencia, de mucho conflicto, también de muchas contradicciones a lo interno de la sociedad venezolana, pero que ya tenía un rumbo trazado, que era un proceso de transformación institucional sumamente importante, de una honda huella que dio a luz la Constitución bolivariana. Un proceso constituyente que tuvo la legitimidad de origen, yo diría, por partida doble. Primero, un referéndum consultivo que emitió previamente como decreto el ciudadano presidente de la República, Hugo Chávez, para preguntarle al pueblo si quería o no una asamblea constituyente. Se instaló esa asamblea constituyente y miren qué importante, luego el propio pueblo la refrendó. A partir de allí tenemos esta institucionalidad democrática a la luz de una constitución que es ejemplo para todos nosotros, la cual debemos respetar, debemos valorar, porque sin lugar a dudas yo creo que allí, y eso es un gran logro también de estos años de convulsión, de tormenta política, de contradicciones históricas, pero de mucho nacimiento fundacional. Yo creo que una gran victoria de todo aquello es que si hubo un sector en el año de 1999 que se opuso a ese proyecto constitucional, pasados 15 años, hoy, y esta sala aquí lo demuestra, todos están de acuerdo de que esa constitución es la mejor constitución y debemos respetarla. Sin embargo, pues, en el desarrollo de nuestra exposición me tomaré algún tiempo para hablar tal vez de ese contexto histórico, porque no basta decir esa es la mejor constitución, esa es nuestra constitución, a pesar de que no votamos por ella en diciembre del año 2000, del año de 1999, pero hoy así la sentimos como nuestra. Así que
La Defensoría del Pueblo forma parte de eso que he descrito brevemente, porque fue esa constitución y fue ese proceso constituyente que permitió que naciera una institución nacional de derechos humanos como es la Defensoría del Pueblo. El constituyente le otorgó 12 atribuciones constitucionales y 18 competencias de carácter legal a través de la ley orgánica que esta Asamblea Nacional así aprobó de la Defensoría del Pueblo. Por lo tanto, no son solamente los derechos civiles, los derechos individuales a los cuales nos debemos, sino también a los derechos colectivos, los derechos económicos, sociales, culturales y por supuesto también los derechos de tercera generación. En tal sentido, creo importante, porque es parte de lo que hoy hemos venido a rendir aquí, ciudadano presidente, destacar el contexto histórico en el cual nos estamos viendo hoy. Y es una reflexión que tiene que ver con la rendición de cuentas del día de hoy. Un contexto histórico. ¿En qué contexto histórico estamos hoy nosotros como venezolanos? ¿Qué acaba de ocurrir recientemente como impacto directo a los derechos humanos en este país? Y quiero tomar atención de uno de los derechos humanos menos conversados, menos hablado en estos tiempos, que es el derecho humano de los pueblos, el derecho humano a la autodeterminación de los pueblos que nace a través de la Declaración de Argel. Los pueblos también tienen derechos humanos como tal. La autodeterminación de los pueblos es un principio universal de los derechos humanos. Y en ese sentido, recientemente hubo un decreto ejecutivo del presidente de la nación más poderosa de la tierra a nivel militar que agredió ese principio universal que es el derecho humano de la autodeterminación de los pueblos. Puesto que cuando se tipifica como amenaza a Venezuela, y permítanme esa reflexión porque eso no ha culminado aún, puesto que el decreto no se ha derogado, de manera directa e indirecta se le está violentando los derechos humanos a todo el pueblo de Venezuela. Y por lo tanto se está violentando ese principio universal general que es el derecho de los pueblos a la paz. Por lo tanto, es bien importante que esta Asamblea Nacional, que está llamada a propiciar el diálogo y el debate y leyes que impliquen el desarrollo de estos derechos humanos, no le dé una especie de saludo a la bandera o una burla, o utilice el decreto emitido que no ha sido derogado como una especie de campaña para disminuir o minimizar lo que hoy debe ser la unidad nacional para rechazar ese decreto que atenta en contra de los derechos humanos de nuestro pueblo para vivir en paz. Por lo tanto, permítanme que pueda, como defensor del pueblo de la nación venezolana, reflexionar incluso a los que no creen que eso no es con ellos, que efectivamente es contra todos nosotros, porque solamente, diputados y diputadas, 9 veces los Estados Unidos de América ha emitido decretos similares a esto. No es una costumbre, no es que lo hacen cuando le da la gana al jefe de Estado de turno, sino lo hace en casos excepcionales cuando considera que un país, en este caso incluimos a Venezuela, se convierte según ellos en una amenaza para su seguridad nacional. Voy a hablar solo de 2 ejemplos de cuando esto se traduce ya en una consecuencia. Cuando el decreto pasa a ser una firma y comienza a desarrollarse. Similares decretos
se escribieron como preámbulo a la invasión de Irak, a la intervención en Libia y a la invasión a Afganistán. ¿Cuál fue la consecuencia final? Países que, más allá de las ideologías que pudieran tener, eran prósperos, tenían un gran desarrollo humano, así no les guste a alguno aceptarlo, pero es la realidad. Tenían desarrollos importantes a nivel social y hoy están diezmados, arruinados, destruidos, con enfermedades producto de las armas químicas usadas que van a tener 1, 2 y 3 generaciones de crítica en su salud, con cáncer ya inoculado producto de esas armas químicas, y lo más grave, con la explotación del petróleo y del gas de esas naciones, solamente esas 3 que acabo de mencionar, totalmente apropiadas por corporaciones transnacionales, llámense europeas o estadounidenses. Por lo tanto, para concluir este prólogo que era necesario como venezolano transmitirles el día de hoy, quien crea que ese decreto fue para calificar o sancionar a un funcionario o a una funcionaria venezolana está totalmente equivocado, porque nadie, teniendo el poder de una superpotencia como esa, va a emitir un decreto y calificar a un país como amenaza a su seguridad nacional para ilícita e ilegalmente, no siendo tribunal de la República Venezolana, decir que tal o cual funcionario merece tal o cual sanción, porque para eso están los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela. Aparte de la violación clara del derecho internacional, de la violación clara de las normas de convivencia, nuevamente los Estados Unidos cree convertirse en policía y juez del mundo para, en este caso, agredir a la nación venezolana. A pesar de que ha habido, diputados y diputadas, una confusión, lo siento así, una contradicción de, vamos a decirlo de alguna buena fe, en sectores de la población, otro sector sabe claramente y ha guardado silencio, tal vez por cálculos políticos, para no rechazar el decreto. A pesar de eso, la movilización institucional del Estado, la movilización popular de vastos sectores de las comunidades, la movilización internacional de todos los organismos multilaterales existentes en el planeta, desde el grupo de los 77 más China, más toda América prácticamente agrupada en la CELAC, en UNASUR y el ALBA, pero particularmente por la claridad moral, ética, espiritual de este pueblo, podemos decir que ese decreto ha sido derrotado política, moral, diplomática y jurídicamente. Y jurídicamente también. Ha sido derrotado. Y es una hazaña, si me permiten, es una hazaña, porque ha sido la primera vez que un decreto de esta magnitud prácticamente ha tenido que echarse para atrás, dibujarse y contradecirse quien lo firmó, diciendo que la amenaza que él había proferido no era tal. La amenaza no era amenaza, o sea, eso es un trabalengua al mejor o al peor estilo de Cantinflas. Pero lo cierto es que ya esa confesión hecha en los días previos de la Cumbre de las Américas refiere que el decreto, en el plano moral, espiritual, de honor y de gallardía, ha sido derrotado, más no ha sido derogado, es decir, todavía la amenaza existe. A veces hay gente que dice, eso no es conmigo, eso es mentira. Así decían en muchos países cuando ese decreto se emitió y ya vimos las consecuencias. No me cabe la menor duda que no era para sancionar a 7 funcionarios, era para iniciar una ola de desestabilización en este país, y todos queremos la paz en este país. Yo estoy seguro que los que están aquí
sentados, diputados de la oposición, todos los que están sentados acá, diputados afectos al gobierno, todos sin excepción queremos vivir en paz. Yo dificulto que uno de ustedes diga, no, yo no quiero, yo quiero caerme a golpe con mi vecino, caerle a plomo a mi adversario con quien discuta y matarlo y que me maten a mí. O sea, es imposible creer eso. Por lo tanto, y culmino así esta reflexión, el objetivo final de ese decreto era apoderarse de nuestro petróleo, apoderarse de nuestras riquezas naturales. Las reservas más grandes de petróleo del planeta no están ni en Asia ni en Oceanía, están en Venezuela, en la faja petrolífera del Orinoco. Allí están los chinos, están los iraníes, también están los estadounidenses, los argentinos. Es decir, ahí el Estado venezolano ha permitido la participación múltiple de las naciones, pero no, los Estados Unidos querían era el 100% de la explotación de esa faja, como lo hicieron en el pasado. No sabemos cuánto petróleo se llevaron de aquí, eso nunca se sabrá, donde un ingeniero venezolano, siempre me lo decían en Anzoátegui, no podía entrar a la refinería en los lugares que estaban vedados solamente para que allí estuviesen los ingenieros representantes de las corporaciones estadounidenses. Esa época de la ignominia, sinceramente, jamás debe volver a pasar en este país. Y la lucha en contra de ese decreto creo que es un avance. No es una lucha política, diputados y diputadas, es una lucha patriótica que al final nuestros hijos nos lo agradecerán. Por lo tanto, era de mi parte una realidad, pues un deber conversar sobre este tema, iniciando este informe de gestión que, como ustedes saben, tiene que ver con la gestión del año 2014, que yo quiero destacar. Hemos traído cifras, las hemos querido desglosar, porque es nuestro deber institucional de darle continuidad, diputado, de darle continuidad a la gestión, habida cuenta que la institucionalidad es una sola. Puedo decir entonces, destacando las cosas importantes de esa gestión de nuestra antecesora, licenciada Gabriela Ramírez, la atención de 8.197 casos que son competencia de la Defensoría del Pueblo. Allí también se atendieron 20.122 casos que no fueron competencia de la Defensoría, pero se atendieron y se orientaron. 28.319 casos que fueron el global de los atendidos en el año 2014. Se realizaron 375 acciones de defensa que incluyen mesas de trabajo, mediaciones, reuniones, 9.081 acciones de vigilancia, visitas e inspecciones, 25.000 acciones de promoción, charlas, talleres, foros, cursos, 11 diplomados en los cuales se beneficiaron 3.458 personas, programas de derecho del buen trato y defensoras escolares, donde se abordaron a 1.770 niños y niñas, 48 centros educativos, 659 docentes, 126 madres y padres, 422 actividades formativas, 37 jornadas de formación a pueblos y comunidades indígenas. Ciudadano presidente, Diosdado Cabello, lo que he resumido muy sucintamente está en este libro que previamente ya usted recibió, al igual que la mesa directiva, y un poco dentro de ese desarrollo nosotros hemos querido darle, por supuesto, continuidad pues a lo que es esta Institución Nacional de Derechos Humanos, repito, en un contexto difícil. El día que nos juramentamos acá, si mal no recuerdo, ciudadano presidente, un 22 de enero, de diciembre, 22 de diciembre, nosotros asumimos el 5 de enero formalmente. Nosotros en ese acto de juramentación dijimos que amén de las competencias que nos daba de forma clara nuestra Carta Magna, 12 atribuciones constitucionales que incluyen hasta la atención y vigilancia de los servicios públicos, 18 competencias en la ley orgánica de la Defensoría, dijimos que teníamos
el deber de darle a esta institución un signo nacionalista y antiimperialista, porque el antiimperialismo forma parte intrínseca de la defensa de los derechos humanos de los pueblos, al cual he hecho referencia en mis palabras iniciales. Cuando comentaba lo que dijimos al principio como palabras preliminares, obviamente que ya debe entenderse que esta institución va a opinar, va a trabajar, va a colocar todo su esfuerzo, su talento, su servicio público, no solamente a la defensa de las comunidades a las cuales nos debemos, y como usted bien dijo, ciudadano presidente Diosdado Cabello, no solamente a las comunidades que pudieran sentirse de alguna forma afectas al Estado, sino también, y lo hemos hecho, y hay testigos acá presentes, puedo decirlo incluso con un sentido de fraternidad. Recientemente nosotros, como deben darse pues estas reuniones, recibimos en los términos de mayor respeto y cortesía a una delegación importante de esta Asamblea Nacional del sector opositor, encabezadas por el diputado Edgar Zambrano, a quien conozco como parlamentario y colega, porque estuvimos juntos en la Asamblea Nacional del 2000, entre otros estaba el diputado Pizarro y otros colegas pues de la fracción opositora. Estuvimos conversando civilizadamente como tiene que ser. Ellos entregaron algunas solicitudes que tienen que ver con medidas humanitarias que nosotros respetamos como Estado a personas, a ciudadanos de este país. Antes de esa visita, el Estado, porque yo hablo de manera, es el principio de cooperación entre los poderes. Ustedes tienen que esto conocerlo en términos reales, porque a veces no se valora nada de lo que se hace. Se ataca y se ataca inclementemente buscando debilitar finalmente ¿a qué? A las instituciones, y eso es debilitar al Estado, y eso implica la disolución del Estado a la manera como el decreto de Carmona. No lo hace de la manera, a nivel de un decreto, disolviendo los poderes, pero atacando día, mañana, tarde, noche, todos los poderes públicos, incluyendo el Poder Legislativo, que es esta Asamblea Nacional, el Poder Judicial, el Poder Ciudadano, el Poder Ejecutivo, etcétera. Tú estás buscando la disolución de los poderes por la vía del desprestigio, del ataque infame, que al final no llega a nada, pero hay cosas, por ejemplo, que le ha importado al sector de la bancada opositora en torno a temas humanitarios, que no solo la Defensoría como Defensoría, no, el Poder Judicial es parte del Estado, ha trabajado conjuntamente con nosotros y se le ha dado respuesta, y ustedes lo saben, pero esas cosas nunca se van a publicitar, nunca un parlamentario, eso no le va a rebajar dignidad. Yo, por lo menos yo no lo he oído en una sesión acá, ha dicho, oye, el Estado venezolano, olvidemos la Defensoría, el Estado venezolano, en relación, por ejemplo, a Christian Holdak, tuvo una medida humanitaria independientemente de los delitos por el cual se le juzgaba. Eso no se dice, eso se silencia, porque eso a lo mejor fue obra de la nada. No fue obra de la nada, fue obra de un trabajo donde incluso, lo voy a decir aquí, el Poder Ejecutivo, que vuelvo al principio de cooperación entre los poderes, es un principio universal del derecho. O sea, ¿acaso la Defensoría no tiene que cooperar con la Asamblea, con el presidente de la Asamblea y de la directiva en temas inherentes a esto? Tiene que cooperar con el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo. Entonces, yo diría que no es un logro de la Defensoría como Instituto Nacional de Derechos Humanos. Participamos allí, pero yo involucro incluso la buena voluntad del presidente de esta Asamblea Nacional sobre esos temas
que lo hemos conversado. ¿Por qué? Porque son derechos humanos. Ahí no estamos hablando, como dice el derecho penal del enemigo, diputado Cabello. Estados Unidos ha desarrollado algo tan infame que es el derecho penal del enemigo, que te da carta blanca para invadir un país y para destruirlo. ¿Por qué no se ha hablado del caso de Marcelo Crobatto, un abogado que estuvo procesado por presuntos delitos, pues que los tribunales eran los que estaban llevándolo? Nosotros intervenimos ahí con la cooperación de los demás poderes y se le otorgó una medida sustitutiva. Miguel Ángel Nieto, o eso es mentira, diputado Pizarro, diputado Zambrano. Yo no estoy aquí mintiendo, estoy de la manera más fraterna ratificando una información que ya ustedes conocen, pero no se silencia. Eso es como que no, bueno, ellos llegaron y salieron, ¿no? Eso fue una gestión institucional del Estado que está siendo atacado vilmente día, mañana, tarde y noche de ser un Estado criminal, terrorista, violador de derechos humanos. Pero no son solamente esas 3 medidas que he mencionado. Hubo otras 3 más. Y en trámite están otras más. No voy a decir cuáles porque no, yo creo siempre en la reserva para tratar estos temas que son muy delicados. Así se los comenté a los amigos parlamentarios. Estos son temas de que deben trabajarse con mucho cuidado, con mucha prudencia, pero otros se están tratando. Ahora, yo reflexiono esto y pienso en esto, si me permiten, no sé si han visto este libro. ¿Ah? ¿Ustedes lo conocen, este libro? Los documentos del golpe. Porque la historia no se puede borrar. Eso es malo, muy malo. Si no existiera historia, entonces ¿cómo viviría el mundo? No hubiésemos conocido las civilizaciones antiguas. Nadie hubiera escuchado de que existió el Popol Vuh jamás. Ni la obra maestra que para mí es el clásico de los poemas universales, la Ilíada de Homero. Nadie lo hubiera conocido. Nadie hubiera conocido la civilización persa, el aporte de los árabes, el aporte cultural que pudieron haber dado en algún momento incluso las culturas hispánicas, los grandes profetas. O sea, todo eso, si la historia no hubiera existido, no estuviésemos ni siquiera hablando de eso. Ni de religión, ni de filosofía, ni de ciencia, porque es la destrucción total de la historia. Entonces no puede haber una historia buena y una historia mala. No puede haber, no me hables de eso, porque eso no existió, no. Esto existió. Yo quiero al final entregarle un ejemplar a cada uno de los miembros de la mesa directiva y proponer una edición conjunta, ciudadano presidente, si es posible. Nosotros tenemos los artes de este libro entre la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Nacional, para que este libro se conozca masivamente. ¿Por qué? No es un acto, ustedes saben que no es un acto de atropello a nadie, es un acto de reivindicación de la historia. Miren, aquí hay cosas que yo sé que algunos de ustedes ni siquiera se la imaginan. Aquí yo veo parlamentarios que estuvieron con nosotros en esa asamblea y fuimos buenos amigos y conversamos bastante y peleamos bastante, pero en el debate sano y de pronto pasó esto. Una élite, ¿y por qué lo digo? Porque hoy es 14 de abril. Casualmente, hoy es 14 de abril del año 2015, 13 años después que, efectuado un golpe que duró 48 horas, una hazaña que está en el libro Guinness seguramente, ha sido el único golpe de Estado que derrocó a un gobierno constitucionalmente electo que fue derrotado 48 horas después gracias al pueblo heroico y las Fuerzas Armadas. Eso no se puede negar, porque eso está en la historia. Díganme ustedes qué golpe de Estado
¿Qué golpe de Estado en el mundo duró? Y afortunadamente, diputados y diputadas, 2 días. Si hubiese durado más, les aseguro que este país hubiera caído en una desgracia a nivel bélico, de muertos, de heridos, de mutilados. Permíteme, yo cuando ustedes hablaban aquí, yo estaba aquí sentado, yo permitía que todos hablaran, tranquilos. ¿Qué hubiera ocurrido si ese golpe de Estado hubiese durado más tiempo? Fusilamientos masivos, créanme. Hubiesen llevado a quienes estuviesen detenidos a estadios y los hubiesen matado. No digamos que no, porque no, eso no era así. Claro que sí hubiese pasado así, porque la manera como actuaron durante esos días fue igual a como actuaron en Chile, fue igual. Utilizaron francotiradores. Edgar, te puedo llamar así, pues somos amigos. Tú sabes, no, tranquilo, somos amigos como venezolanos. Le tocó a él ser presidente de la comisión que investigó los hechos del 11, 12, 13 y 14 de abril. Por ser él parlamentario de la oposición, se le dio pues esa venia a la oposición, que lo eligió a él presidente de esa comisión. A mí me tocó ser vicepresidente. Y ahí se investigó y se interpeló durante un mes a muchísima gente, militares, civiles. Se había dicho previamente, Stalin, que también estuvo con nosotros recientemente en esa cordial reunión. ¿Qué se dijo? Que unos francotiradores utilizados por el sector gubernamental le dispararon a mansalva a unos manifestantes pacíficos. Y Zambrano sabe, porque estaba ahí en esa comisión, que se mostraron 1001 videos ese día, en esos días de las interpelaciones, donde se demostró que no había nadie debajo de Puente Llaguno. Los que disparaban desde Puente Llaguno era para defender un sector donde ya habían caído varias personas, a unos francotiradores que se detuvieron, estaban en el Hotel Ausonia y que lamentablemente fueron liberados por los golpistas el 12 de abril. Entonces, no digamos que no iba a ocurrir un baño de sangre en este país si ese golpe hubiera durado unos días más. ¿Qué pasó con esta asamblea? Los que hablan de derechos humanos, institucionalidad democrática, fue derogada, disuelta. Se autoproclamó dictador un hombre. Un decreto que leyó, por cierto, una aberración jurídica, un ex constituyente o un constituyente. Ese título no se pierde hasta que venga otra asamblea constituyente. El autor fue Brewer Carías. Hasta que él diga lo contrario, todos dicen que fue él el que lo redactó. Un decreto que aquí lo podemos ver, tuvo los Carmona firmantes, mucha gente apoyó ese decreto. Acá está. Yo no estoy aquí mintiendo. Y puedo darme la licencia de hablar de esto porque es el 14 de abril. Pero aquí están los nombres, los apellidos. Pero aquí hay algo más grave. Gente que hablaba a nombre de la sociedad civil firmó el apoyo a Carmona. Ya hay humoristas, intelectuales, secretarios generales de órganos de oposición. Pero vea esto, mira, una revista, Bohemia. Vean la infamia de esta revista Bohemia. Esta revista, vean lo que sacó. Las últimas horas del tirano, colocan en la portada a alguien con un disparo en la cabeza. Y los que no tienen perdón, y colocan las fotos de varios de nosotros, ¿verdad? Me incluyo allí, aquí está el gobernador Ameliach, José Vicente Rangel, Bernal, Diosdado Cabello, el actual presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, su señora esposa, y para ustedes contar de los que no tienen perdón, o sea, que significa que merecíamos morir, porque aquí se habla, en la revista se decía, ¿por qué no necesitamos perdón? Entonces, si no te necesitas perdón es porque hay que matarte, porque había que eliminarnos, pues, ¿no? Por lo tanto, pero hay algo aquí más grave. Aquí hay documentos, miren, es impresionante. El Colegio de Abogados
como un colegio de abogados, y son los mismos, yo vi los nombres, son los mismos que están ahorita en el colegio de abogados 13 años después. Legitimaron, dicen que qué bien fue Carmona y el golpe, excelente. El colegio de abogados, el colegio de médicos, diciendo que qué maravilla es Carmona Estanga. Y vean, a veces el diputado Carreño me decía, oye, pero si tú estabas, Tare, con nosotros resguardados, una anécdota que ya la he hecho pública al ciudadano presidente Nicolás Maduro varias veces, me puedo permitir solamente dar un breve detalle. Nosotros estuvimos previo a la consumación de ese golpe de Estado en estos alrededores, porque el jueves 11 de abril, ¿verdad?, varios diputados presentes de la oposición y del gobierno lo recordarán, era un jueves y había sesión, habían matado a Tortosa cerca de aquí, se hablaba ya de que los francotiradores habían diezmado a varios compatriotas en los alrededores de Miraflores, y recuerdo que estaba con Desiree Santos Amaral, diputada en aquel tiempo y ahora, buena amiga nuestra, y decidimos ir a Miraflores. Pudimos hablar con el ciudadano presidente en algún momento, ahí había una tarima, conversamos con el pueblo, estaba Darío, recuerdo, en esa tarima, entre otros. Disculpen la brevedad también de los recuerdos, pero lo que me interesa destacar es que al filo de la medianoche el diputado Carreño me dice, llega a la tarima y me dice, mira, el golpe de Estado ya está consumado, esto ya prácticamente se acabó en estos términos, pues, como lo tenemos hoy. Yo digo, ¿cómo va a ser? No, el alto mando militar a esta hora desconoce al ciudadano presidente de la República, la DC prácticamente ya ha sido tomada, y lo que viene es plomo, lo que viene es una represión y hay que resguardar nuestras vidas. Me dice, en un vehículo nos vamos a trasladar a un sitio. Cuando veo, en el vehículo estaba el ciudadano presidente Nicolás Maduro, su señora esposa, el diputado Ángel Rodríguez, y nos trasladamos a dos lugares. Lo que quiero concretar finalmente es que yo decido ya cuando vemos, luego que hablamos por teléfono con el ciudadano presidente de la República, que pudimos hablar con él, y él decirnos esto, es un testimonio para los que acusan al presidente Chávez de los peores dicterios. Lo que me dijo a mí a casi las 3 de la mañana fue que había cuenta de lo que estaba pasando, él no quería más derramamiento de sangre, que él prefería, imagínense, él prefería, teniendo batallones a su orden, comandos a su orden, él prefería entregarse. Así como lo están escuchando, él prefería ir preso. Nosotros nos conmovió, por supuesto, esa noticia. Y lo que pasó posteriormente lo vimos por televisión. La detención ilegal de un presidente constitucional en Fuerte Tiuna. Y me acuerdo unas imágenes infames. Había, no sé si lo recuerdan ustedes, una especie de muro fúnebre con velas en la Carlota, donde estaban los nombres de cada uno de nosotros, y llegaban gente allá a declarar, a decir, estos tienen que morir. Eso está grabado, o no está grabado, o es mentira también, estaba allí. A pesar de todo ello, uno pensando en la familia, en los niños, un niño de 7 años, en aquel tiempo, Gibran, en el 2002, Sofía de 3 años, no había nacido Juan Simón. El sentimiento paterno, voy a confesarlo así, la ingenuidad, pues, de un poeta pudiera ser. Y no,
como me lo ratificó Pedro. Me dijo, mira, ¿tú estás creyendo que ellos van a respetar tu inmunidad parlamentaria? Yo le dije, bueno, tengo inmunidad parlamentaria, soy presidente de la Comisión de Política Exterior, o sea, yo por lo menos quiero ver a mis hijos y luego ver dónde voy a ir a enconcharme, pues. Apenas llegué al lugar donde vivía, había una hoja en blanco, me acuerdo, que decía una grosería: asesino, la Junta de Gobierno espera por ti. Y en cuestión de minutos, unos paramilitares vinculados a Pérez Recao, yo siempre los nombro, los hermanos Inestrosa, con su ametralladora, en una van, rodeado de un gentío, sitió el lugar donde residía y ocurrió lo que ya ustedes saben, las imágenes de la ignominia, de la perversidad, que cualquiera de ustedes, yo estoy seguro, por más que puedan estar en contra o a favor de lo que uno esté hablando aquí, saben que allá pueden verse esas imágenes terribles, pues. Pero 40 funcionarios policiales y militares para, sin juicio, llevarse a un parlamentario, que no es que era contra mi persona, yo creo que era una agresión a la Asamblea Nacional y a todos los poderes, y esa es la reflexión que también quiero dejar esta mañana. Porque cuando pasan cosas como esta, se dice, no, eso no va a volver a pasar, eso no puede ocurrir, eso no es conmigo. ¿Qué pasa tiempo después? Después del golpe de Estado y la reconquista de la institucionalidad. Nadie puede negar que el presidente Chávez buscó un diálogo, hizo un gran discurso de un gran contenido religioso, y la respuesta, ¿cuál fue? La reincidencia con el paro petrolero que le causó 30.000 millones de dólares de pérdida al país. Luego vino el referéndum que ganó el presidente Chávez en el año 2004. Se suponía que iba a haber una distensión en este país, no la hubo, siguió el conflicto, la táctica insurreccional, y los que creen en democracia y en votos, porque los que están aquí tienen que creer en la democracia y en los votos, porque entonces ¿cómo salieron electos? ¿Cómo están representando? No, pero debieran, es el deber ser, porque si están sentados aquí porque fueron electos por lista o por circuito. Pero vean ustedes, pasa el tiempo que pasa, ocurre un hecho trágico para este país, hoy nadie puede negarlo, que fue la muerte temprana del presidente Chávez, a quien todos respetamos, incluso los adversarios lo respetan y han aprendido a valorar su esfuerzo. Ocurren unas elecciones en el año 2013 y es lo que uno no termina de entender. Gana el presidente constitucional Nicolás Maduro con una ventaja conocida, un 2%, más de 200.000 votos. Bush le gana al Gore luego de un mes y medio de supuestamente con una lupa, no sé si recuerdan eso, con una lupa a ver unas firmas que eran, no era, de una elección no directa sino colegiada, donde votan, son elecciones de tercer grado. Pero bueno, finalmente, un mes y pico después, gana con el 0,01 de los votos. Y allí no hubo, Al Gore no llamó a matar a nadie, no llamó a drenar ninguna rabia, no llamó a la insurrección, y estoy hablando de los Estados Unidos, donde las elecciones no son libres y directas. Se desconoció la autoridad, es una reincidencia, es lo que yo quiero reflexionar. No podemos reincidir en un discurso insurreccional y violento, porque eso baña de sangre a este país. Hubo 14 muertos, tienen nombre, tienen apellido, tienen hijos, padres, familiares, porque el que perdió no quiso aceptar esa derrota. Ahora yo me hago una pregunta: Sánchez Serén, que ganó en El Salvador, el diputado Ismael García sabrá a quién me refiero porque conoce el personaje. Sánchez Serén, líder, fundador, no, pero con respeto se lo estoy diciendo, líder fundador del Frente Farabundo Martí
para la liberación nacional. ¿Le gana a quién? Diputado, ¿a quién le gana? Diputado Mata, ¿a quién le gana? El Zulia, que también sabe a quién me refiero. Pizarro sabe también a quién me refiero. Le gana a la ultraderecha más fascista y terrorista que tenía El Salvador, el diputado Andrés Velázquez, con quien compartí en la Comisión de Política Exterior. Grandes jornadas de trabajo, sabe a quién me refiero. La ultraderecha arena que mató, que diezmó a miles, a decenas de miles de salvadoreños, esperó, presidente Diosdado, solo 5 días y aceptó que perdió por el 0,2% de los votos, que era un poco más de 4.000 votos. Y no hubo derramamiento de sangre en un país como ese, que saben ustedes el exterminio que tuvo. Se habla de 200.000 víctimas y masivas violaciones a derechos humanos. No hubo protestas por eso. Uno no termina de sorprenderse, pero después hubo una elección, porque me gusta hablar de estos temas con gente que me va a entender. El diputado Marquina, con quien también tuvimos muchos debates duros aquí, pero llegábamos a acuerdos aquí, pero no a esto que voy a narrar. Por ejemplo, si un factor mayoritario gana en las municipales y domina algo así como el 70% del territorio, diciembre de 2013, ¿por qué un mes después lanzar esa táctica criminal insurreccional que se llamó La Salida, que ocasionó 43 muertos y 800 lesionados? ¿Por qué el atajo siempre, por qué la reincidencia de la violencia como táctica para el asalto al poder? ¿Por qué? Eso ocurrió. Se desconoció ese hecho electoral que había ocurrido hace 30 días, se desconoció. Y nadie puede negar que hubo una fractura del sector opositor, y el sector que tal vez es moderado, que quiere o cree en este tipo de escenario, se vio desplazado por un sector extremista que lanzó a la calle ¿a quiénes? Díganme, ¿a manifestantes pacíficos? No, compatriotas, no fueron manifestantes pacíficos. Imposible que gente que utilice morteros, fusiles, armas cortas, armas largas, que le disparen la nuca a 6 guardias nacionales de manera certera, a 3 policías, que coloque barricadas gigantescas y mate a un fiscal del Ministerio Público, que un general de apellido Ángel, de nombre Ángel Rivas, diga en Twitter y en las redes sociales, para que mueran los motorizados de las hordas chavistas, coloquen entre los postes unas guayas de teflón invisible con 1.20 metros de centímetros. Allá voy, tranquilo, no te preocupes. Y finalmente morirán estas personas. ¿Pero quiénes murieron? Murieron 8 motorizados, que eran humildes obreros de este país, murieron degollados. Pero nunca se habla de estas víctimas cuando se habla de los sucesos violentos de febrero, marzo y de abril del año 2014. Hubo una errática actuación de algunos miembros de la policía, que yo he condenado, y ustedes saben que lo he hecho. Lo condené cuando ocurrió y ahora también, pero no tengo por qué invisibilizar como vocero del Estado esto que narro, donde cuando hablan de esos hechos solamente hablan de 2 o 3 casos. ¿Por qué? En el caso de Basilda Costa, yo recibí a su señora madre y le mostré el expediente donde el autor material de la muerte de ese muchacho, que no debió haber muerto así, un exfuncionario del SEBIN, está preso, procesado, y imagino será sancionado ejemplarmente, como el que mató a Cliver Roa en Táchira. En menos de 8 horas, detenido, presentado ante los tribunales. Así tiene que actuar el Estado de Derecho, y así actúa este Estado de Derecho frente a esas violaciones. Los asesinos de Geraldine Moreno están presos también. Digámonos la verdad, compatriotas. Están presos 2 guardias nacionales
Y yo lo he dicho y hemos reflexionado aquí sobre esos temas. Nosotros, mire, si hay algo que nosotros no tememos hablar en el debate es sobre el tema de derechos humanos, porque no es algo, yo pienso este Estado que ha nacido a la luz de la Constitución bolivariana tiene la autoridad moral para hablar de eso, no hay temor de hablar de eso. Están presos, le puedo dar los nombres, ciudadano diputado, usted me da su correo, yo le envío los datos. Hay 2 guardias nacionales detenidos y bien detenidos por ese abominable crimen que nosotros condenamos, como patriotas y como ciudadanos venezolanos. Pero todo eso ha servido para reflexionar en voz alta. Hechos como ese no pueden ocurrir, no deben ocurrir. El Estado no debe de manera impropia, o algunos funcionarios irresponsablemente, criminalmente utilizar su arma de reglamento para destruir al prójimo. ¿Quién apoya eso? Yo puedo decir con la propiedad que me da haber militado en la primera ONG de derechos humanos que yo milité, fue en el Liceo, porque voy a decirlo claramente, el PRB, el Partido de la Revolución Venezolana, el PRB Ruptura, tiene una cobertura de comités de defensa de los derechos humanos, y a mí me gustó pues ese tipo de trabajo, y por allí nosotros comenzamos esa tarea en los años finales de los 70, luego profesionalizamos ese trabajo en los años 80 con el padre Camuña en la ONG Comisión Justicia y Paz de Petare, luego dirigimos oficinas de derechos humanos, ¿verdad? Dimos cátedra en policía y luego la historia pues nos dio la oportunidad de presidir la Comisión de Derechos Humanos y escribir ese título y proponer la Defensoría del Pueblo como un instituto de derechos humanos que garantice ese título allí. Por lo tanto, podemos hablar de esto como Estado, todos los que estamos aquí, los diputados que están aquí, los que están de este lado, los que están de este lado. Yo creo que ahí hay un consenso de hablar de eso, de legislar sobre ese tema, pero digamos la verdad sobre ese tema. O sea, aquí no hay una política, lo puedo decir como defensor del pueblo, como presidente por Ciudadanos, no hay una política en este país, no la ha habido en los últimos 15 años, institucionalizada con órdenes de los jefes de los poderes públicos, incluyendo a quienes han sido presidentes de la República, de institucionalizar las violaciones a derechos humanos. No la ha habido. Todo lo contrario, ha habido una política de Estado, de defensa de los derechos humanos con muchos errores, ok, está bien, con fallas, con deficiencias, pero han habido grandes avances. Aquí, por ejemplo, se ha reivindicado las comunidades indígenas, se creó un ministerio para atender esas comunidades. Aquí no existía una atención a la familia en los términos que ya conocemos, en las instituciones que han nacido, Madres del Barrio, el Ministerio de la Mujer, de la Familia, se han atendido, porque son derechos humanos también. No solo es derecho humano hablar de 1 o 2 casos, de 3 casos, que tienen la plataforma mediática transnacional. No, también estos son derechos humanos sociales. ¿Quién puede negar los subsidios, las becas? Eso es derechos humanos. Esos son derechos humanos, compatriotas, colectivos. La alfabetización, ¿no? Eso no es derecho humano, que la gente aprenda a leer y escribir. Díganme entonces, si no es derecho humano, ¿qué es eso? Las misiones que han surgido, que se han multiplicado a nivel de Barrio Adentro 1, 2 y 3, ¿quién puede negar eso? Son derechos humanos también. La gran misión vivienda, el derecho a la vivienda, forma parte de los derechos sociales. Pero también hay derechos humanos, si me permiten un poco la parte que le sale uno de las lecturas, de los estudios, hay derechos humanos de tercera generación que este Estado ha garantizado. Por ejemplo, los derechos al medio ambiente, conocido ahora con la figura de ecosocialismo, se ha garantizado, hay avances allí importantes. La reivindicación de las minorías. Por lo tanto, yo creo que en medio de los errores, de las fallas, esos son conquistas importantes, no de un sector político, es de todo el pueblo de Venezuela, es de la nación venezolana. Ahora, ¿hay deuda? Sí, yo creo que sí hay deuda. Yo creo que hay deuda, claro que sí las hay, pero ¿quién dice que no puede haberla? Yo creo que todavía hay mucho por hacer,
Y ahí puede trabajar conjuntamente el sector que está aquí representado, en legislar en torno a esas materias, en los derechos humanos de la tercera generación. ¿Quién puede estar? Léanse el artículo 1 de la Constitución. A algunos no les gusta ese artículo 1. El artículo 1 de la Constitución habla de la autodeterminación de los pueblos, de la independencia, de la no injerencia en los asuntos internos de un país, y es lo que nos han pretendido hacer últimamente y que algunos no han querido entender, que eso también son derechos humanos. Cuando un pueblo se levanta en contra de un decreto que agrede a la nación, no es un sector que agrede, es a la nación y es a los derechos humanos de la nación, y es el deber de todos, sin excepción, incluyendo la oposición, colocarse en contra de esa amenaza. Es un deber moral hacerlo, compatriotas, es un deber moral. No los van a sacar de las listas, no los van a sacar de los circuitos. Si ustedes se paran y se levantan y dicen ese decreto es criminal y agrede los derechos humanos de nuestro país y puede bañar de sangre esta nación, háganlo. Yo quisiera ver que eso ocurra, compatriotas, es por la paz nuestra. ¿O es que ustedes creen que eso no nos puede pasar? ¿O es que quieren ustedes que nos bañen de sangre y nos maten a todos aquí? ¿O nos llenen de bases militares, como en Colombia, donde los soldados estadounidenses violan a las mujeres colombianas, violan a las niñas colombianas? ¿Queremos eso para Venezuela? Pues la mayoría no lo queremos, compatriotas. Reflexionen. No, déjate de eso. Déjate de eso. Aquí estamos hablando porque somos padres de familia todos los que estamos aquí. Y se los digo, y ustedes saben que hablo con la verdad. Ustedes están creyendo que eso es una comiquita. Eso es, ¿cómo se llama? Disney World, como los muñequitos que pasaron el 12 y 13 de abril. Cuando hubo el apagón mediático. Vean, compañeros, vean lo que pasa cuando entra la tropa yanqui a un país. Vean, ahí no se salva nadie. Nadie. Por lo tanto, pienso que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto, todos, para ayudarnos. Yo sé que no es fácil, el diálogo no es fácil. Tú te pones de acuerdo con alguien que piensa semejante a ti, no hay novedad, pero el diálogo con un contrario es duro. Pero el diálogo lo hacen los valientes, no los cobardes. Siéntanse valientes cuando tengan que dialogar con quienes tienen que dialogar para evitar una guerra. No se sientan cobardes, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese es el chantaje permanente. Y ese chantaje y esa extorsión nos ha llevado a una y otra error, a uno y otro golpe de Estado, a una y otra insurrección, a una y otra... Yo no lo llamaría guarimba, eso no se llama guarimba. Eso se llama acciones criminales. No sé quién le puso ese nombre. Pero eso son acciones criminales, delictivas. Hemos hecho un esfuerzo en estos 3 meses. No importa, lo decía el presidente Diosdado, que nos ataquen, que nos digan lo que sea, no importa, pero vamos por un camino correcto. Más de 10.000 acciones defensoriales en apenas 3 meses. Y se las podemos documentar, atendiendo a la gente, casos delicados, muy graves, que hemos tenido que sentar a varias autoridades del Estado. El tema de la distribución de alimentos, el tema de las divisas de los estudiantes del exterior. Estamos atendiendo ese caso, pero hay que reflexionar. Solamente el 15% estudia posgrado. ¿Por qué? Y la gran mayoría pide para estudiar cursos de inglés de 6 meses. Perdóname. O de pregrado. Eso no, la beca de Gran Mariscal de Ayacucho, para hablar de la cuarta, pues, eran becas de trabajo. Después que te becaban tenías que venir a trabajar.
Aquí estamos hablando de dólares preferenciales, subsidiados prácticamente, para estudiar inglés, mandarín, curso de pregrado y solo un 15%, oye, especializaciones. Pero algo más grave nos debe llamar la atención, porque no es un sentido de ese sector que pide esas divisas. No me estoy refiriendo a los estudiantes venezolanos en su conjunto. Oye, el 60% de los que se gradúan, diputados, no sé si sabían eso, el 60% no regresa. Oye, me estoy refiriendo al sector que pide las divisas, no me estoy refiriendo a los estudiantes venezolanos, ni a los jóvenes, ni a los que regresaron, pero eso nos tiene que llamar a la reflexión. Hemos hecho gestiones por el tema de los insumos médicos, particularmente a la diputada Dinora Figuera, no sé si está acá, la diputada Dinora Figuera me ha escrito varias veces sobre el tema JM Los Ríos, otros compañeros diputados de la oposición, sobre un tema delicado que hay ahí. Se hicieron durante 2 meses reuniones muy importantes con todos los sectores. ¿Y qué va a ocurrir ahora? Dentro del 13 al 17 de abril, o vamos a decirlo del 13 en adelante, se va a abastecer de insumos médicos el Hospital JM Los Ríos. Va a comenzar recuperación de su infraestructura, va a comenzar el reforzamiento de su personal médico. Eso es un logro pequeño, está bien, pero es un logro. Se sienta la gente a conversar y a buscar salida, que es lo que intentamos hacer en esta gestión que apenas tiene 3 meses y que esperamos pueda avanzar con el apoyo de todos ustedes. Yo hablaba de los desafíos, bueno, desafíos de deuda social con los sectores más vulnerables. Todavía tenemos esas deudas. Desafíos para transformar una cultura muchas veces patriarcal, segregacionista, machista, que atropella a la mujer, que atropella a las minorías, las discrimina. Una cultura de la vida es lo que tenemos nosotros en este momento que promover en contra de esa cultura de la muerte, de la cual, por cierto, hablaba Homero en la Ilíada. Y así termino. Quiero recordar este autor que me ha acompañado de siempre. Decían que no existió, unos dicen que sí existió, otros dicen que era ciego, otros dicen que dictaba sus poemas, pero él hablaba mucho en ese largo poema de la guerra de Troya. El árbitro era Zeus, entre los dos bandos era Zeus. Eso ocurrió, como saben, entre griegos y troyanos, pero una de las cosas más dramáticas de ese libro es la muerte de Héctor en la Ilíada. Voy a citar algunas cosas y así voy a terminar, y me disculpan si me extendí. Entre cantos y rapsodias se cuenta la muerte de Héctor como venganza por el asesinato de Patroclo. Hay mucha gente que tiene sed de venganza, de exterminar prácticamente, bueno, a una gran mayoría de este país, nos incluimos, de exterminarnos a nosotros. Algo insólito, pero pensemos en esto, en Homero, en las venganzas malas. Todas las venganzas son malas. Entre canto y rapsodia se cuenta la muerte de Héctor como venganza por el asesinato de Patroclo. Héctor le envainó la lanza por la parte inferior del vientre, atravesándola. Las últimas palabras de Patroclo fueron para Héctor, al que predijo una pronta muerte. Cito: tampoco tú has de vivir largo tiempo, pues la muerte y la parca cruel se te acercan, y sucumbirás a manos del eximio Aquiles. Cuando Aquiles escuchó el nefasto mensaje sobre la muerte de su amigo Patroclo, dio un horrendo gemido, que oyó hasta su madre, la diosa Tetis, desde el fondo del mar. Ante el cadáver de su amigo juró: no te haré honras fúnebres hasta que traiga tus armas y la cabeza de Héctor. Toda esta
cita tiene que ver con algo que tenemos que desterrar de la política venezolana: la venganza, el odio, la muerte, la destrucción, el desconocimiento a la mayoría, el desconocimiento a la autoridad legítimamente constituida. Y por ello creo que lo más sabio dentro de todo, si es que cabe un mensaje final, es preservar la paz como el derecho humano fundamental de nuestro pueblo a vivir como nos toca, a vivir como nos nace a los venezolanos, sin injerencias extranjeras, sin dominio imperial, sin guerras fratricidas, sin ocupaciones militares, sin violaciones masivas a los derechos humanos. Así que viva la paz de nuestro pueblo, viva el entendimiento de nuestro pueblo, viva el diálogo entre los contrarios y viva Venezuela. Muchas gracias a todos ustedes por haberme escuchado. Disculpen si fui en algún momento vehemente, pero así somos los venezolanos, los patriotas que amamos este país. Muchas gracias y hago entrega, ciudadano presidente Diosdado Cabello, de estos 3 títulos y ojalá podamos nosotros, juntos, Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo, reeditar este libro para la historia, los documentos del golpe, para que nunca jamás esto vuelva a ocurrir en este país.